Garza y voy a presentar el examen oral del reto piñón cremallera. En la pregunta del inciso A, que se tiene que contar sobre los principios físicos y matemáticos que empleamos para la formulación del reto piñón cremallera. Entonces, las fórmulas principales que utilizamos fueron en base a las leyes de Newton, principalmente la primera ley, que es la de acción-reacción, usando las siguientes variables, que eran usando la variable de la masa del objeto, la gravedad, que es constante, 9.61, la aceleración y las fuerzas empleadas en base a ciertos ángulos. También para sacar la distancia o fuerza empleada por cada ángulo se aplicó lo de seno y coseno para ver si va sobre X o sobre Y. También para el piñón, para sacar su velocidad angular, se utilizó el movimiento circular, que es un tema que aprendimos durante el módulo, y la velocidad angular se saca con una fórmula de 2pi dividido en el periodo dado. Y este movimiento angular generaba una acción para la reacción del piñón, ya que el movimiento angular era dado por el piñón y el movimiento del piñón genera el movimiento de la cremallera, que viene siendo el desplazamiento lineal. Entonces, principalmente las fórmulas que empleamos, basadas en principios físicos y matemáticos, pues fueron las leyes de Newton, ya que por la acción del piñón se daba la reacción de la cremallera. En la pregunta número 2, sobre las opciones que consideramos para dar respuesta a la solución del reto de piñón cremallera y qué factores y parámetros influyeron en nuestra decisión. Entonces, para esto tuvimos ciertas complicaciones. Por ejemplo, en la entrega de la primera fase, de la segunda fase, que teníamos que tener ya todos los materiales hechos. A la hora de ir a imprimir el MDF, que era la madera que se utilizó para crear el piñón y la cremallera y los bracitos y todo el prototipo, pues resultó que teníamos el grosor incorrecto. Entonces teníamos un grosor de 9 y de 9 milímetros y era de 6, si mal no recuerdo. Así tuvo la conversión. Entonces pues fue un problema, ya que tuvimos que volver a comprar el material correcto. Y luego también las dudas que tuvimos sobre las fórmulas y sobre la aplicación a la hora de aplicar el cierto caso de la coordenada del auto, pues principalmente nuestras dudas las resolvimos con los maestros de cada módulo. Por ejemplo, las de las fórmulas del piñón cremallera las resolvimos con el maestro de física, y las de programación con la maestra de programación. Y luego, en base a la pregunta 3, que es contar sobre las fases del proceso y cómo fueron generadas, y también cómo se planteó la solución. Entonces, para esta pregunta fue en base de 5 fases. La primera fase fue investigación, después la fase 2 fue la junta de material, que fue donde tuvimos este problema. La investigación, cabe recalcar que fue personal de cada quien, y luego ya se juntaban los equipos y cada quien tenía su punto de vista bien hecho sobre el tema. Eso fue algo que me gustó mucho del reto, que no dependía de una persona, ¿no? Y luego tuvimos las fases constituían de la investigación, de juntar el material. Luego la fase 3 era hacer el prototipo ya hecho. La fase 4 era sacar las fórmulas y los ciertos ángulos de los bracitos y de la velocidad angular del piñón. Y en todas las fases en casi todas las fases se necesitaba un video del equipo trabajando, documentos. Entonces la solución se planteó, la solución del caso de coordenada se planteó por medio del método de Euler en Excel. Hicimos una gráfica como de 7 distintas fórmulas basadas en la primera posición, después integrabas y sacabas aceleración y después velocidad. Y así fue como resolvimos el caso, ya que poníamos ciertas variables en cierta fórmula y se generaba la respuesta. En conclusión, me gustó mucho el proyecto porque yo nunca estuve enterado o nunca sabía lo que iba detrás del movimiento de mi auto. Entonces cada vez me ayudó a tener cierto conocimiento sobre cómo se mueven los autos.